Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Fernández Ortiz. Voy a moderar esta conferencia sobre antiagregación en el laboratorio de hemodinámica. Quizá habéis visto ya que no me acompaña Felipe Fernández. Desafortunadamente ha tenido un problema familiar grave de última hora y no puede estar con nosotros, y en su lugar tenemos la fortuna, por otro lado, de contar con Héctor Bueno, que me va a acompañar en esta moderación. Esto es una conferencia de 20 o 25 minutos. A lo largo de la conferencia os pido que, por favor, aquellas dudas o preguntas que tengáis las subáis a la aplicación y podamos nosotros después introducirlas en la discusión. Y os recuerdo que durante la charla va a haber dos preguntas para hacer una encuesta, ¿no? Y son fáciles, veréis cómo. Y al final de la conferencia pues veremos el resultado de estas dos preguntas. Bien, como no vamos muy bien de tiempo, no me voy a entretener más. Nuestro ponente es José Luis Ferreiro, que es cardiólogo intervencionista, es experto en antiagregación, trabaja en el Hospital de Belviche y cuando quieras, José Luis. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación. Es un placer estar aquí y pedir disculpas a la audiencia porque estoy acatarrado con la voz tomada, pero bueno, intentaremos hacer la charla lo más dignamente posible. Estos son mis conflictos de interés y he dividido la charla en 5 puntos, digamos, en los que se han realizado avances, estudios importantes, ensayos en el último año, año y medio. Por un lado, comparar prazoglobin y ticagrelor en el infarto con elevación del segmento ST. Volver a hablar de la duración de la doble antiagregación, seguimos a vueltas con este tema. Vamos a ver qué novedades hay respecto a la terapia guiada por test de función plaquetar. Muy someramente, algunos estudios farmacodinámicos para buscar rapidez de acción con los fármacos orales, y en el apartado de futuras opciones hablaré fundamentalmente de cangrelor. Si pasamos ya a la comparación entre prazoglobin y ticagrelor en el infarto, bueno, pues de manera muy resumida, recordar que si hablamos de antagonistas del P2 y 12 orales, si tenemos que resumir en qué se diferencian prazoglobin y ticagrelor de clopidogrel, con una frase nos bastaría, que es que son más rápidos, más potentes y tienen menos variabilidad. Y estos 3 puntos son los que hacen que sean fármacos más atractivos que clopidogrel en el contexto de la angioplastia primaria. Si vemos los ensayos pivotales, por un lado el Tritón, por otro lado en plato, vemos que tanto prazoglobin como ticagrelor son más eficaces que clopidogrel. En un análisis de subgrupos, con todas las limitaciones que esto tiene, da la sensación que prazoglobin tenía una diferencia un poquito superior, pero claro, al no haber comparación directa, pues no se puede decir que uno es más eficaz que otro. Pues este año, en el Europeo de Roma, se presentó la primera comparación directa en este escenario, que es el estudio Praga 18. Este estudio, ¿qué es lo que hacía? Pues aleatorizaba a pacientes, la inmensa mayoría de ellos infartos con acción del segmento ST que iban a angioplastia primaria, a recibir prazoglobin o ticagrelor. Ya les adelanto que el estudio se paró por futilidad. Pretendían aleatorizar a 2.500 pacientes, pero finalmente se incluyeron únicamente 1.200 y en un análisis intermedio pues vieron que, bueno, que no merecía la pena continuar. ¿Qué es lo que cabe decir? Bueno, es un estudio realizado en la República Checa, donde al parecer ni prazoglobin ni ticagrelor están financiados. Por eso, al ser dado de alta el paciente, ya en el 30% de ellos ya no estaban ni con prazoglobin ni con ticagrelor, sino que se les había hecho cambio a clopidogrel. Solo si el paciente decidía pagárselo, continuaba con él. Por lo tanto, aquí ya tenemos una primera limitación del estudio. Es decir, pese a que aleatoricen a prazoglobin contra ticagrelor, solo dura estrictamente la primera semana, la inmensa mayoría de los pacientes, o hasta el alta. De hecho, por eso el endpoint primario de este ensayo era precisamente el compuesto de muerte, reinfarto, ictus, sangrado y revascularización urgente, pero a los 7 días, que era lo que ellos asumían que iba a estar el paciente realmente con el tratamiento al que se había aleatorizado. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa ver que no había diferencias entre los dos fármacos. De hecho, yo creo que es un ensayo, que es un intento loable por intentar ver algo, pero era extraordinariamente ambicioso pensar que solo con 2.500 pacientes podíamos ver diferencias entre prazoglobin y ticagrelor al cabo de una semana. De hecho, sí, con el Tritón se aleatorizaron 13.000 pacientes, en el plato 18.000, creo que con 2.500 íbamos a obtener diferencias entre prazoglobin y ticagrelor, pues era, yo creo que bastante complicado. Vamos a seguir con el tema con el que siempre estamos dando vueltas, que es la duración óptima de la doble terapia. Yo creo que continuamos sin saberla en muchos casos, pero se están saliendo estudios sobre esto. Lo primero que cabe es recordar lo siguiente. Cuando hablamos de un paciente, cardiopatía isquémica, ya sea un síndrome coronario agudo o no, que se le pone un stent, los eventos que tenemos en el seguimiento, más de la mitad de ellos
no están relacionados con el dispositivo que se ha implantado, sino que están relacionados con la progresión de la enfermedad aterosclerótica. Por lo tanto, hay que tener muy claro que cuando hablamos de tratamiento antitrombótico, de doble antiagregación, de lo que estamos haciendo es prevenir posibles eventos relacionados con el stent, pero fundamentalmente la progresión de la enfermedad coronaria. Por lo tanto, la duración de la doble terapia no va a depender nunca única y exclusivamente del dispositivo, va a depender también de las características del paciente y, por qué no, también de la anatomía coronaria. Hay muchos estudios, no los vamos a repasar todos, que han comparado diferentes duraciones de doble terapia. De hecho, cada vez que uno hace una revisión de este tipo, esto es una que hice precisamente con el moderador, con el doctor Bueno, pues prácticamente a los pocos meses ya queda obsoleta. Incluso la que se ha presentado en las guías europeas de escasez de este año, pues ya hay más estudios añadidos. De todas maneras, sí, queremos intentar resumir un poquito lo que dicen los estudios que abogan por reducir la doble terapia, la duración de ella, es que son estudios con un bajo poder estadístico para encontrar superioridad de una estrategia de corta duración respecto a una de larga, esto hay que tenerlo muy en cuenta, y que la mayoría de los pacientes que se incluyen son de bajo riesgo. La conclusión general de esto sería decir que una duración corta de la doble terapia es segura en pacientes de bajo riesgo, que es los que se les implanta un stent de segunda generación en adelante. Y aquí siempre hay una lucha, da la sensación de que por un lado están las casas comerciales de fármacos que quieren alargar la duración y las casas comerciales de dispositivos que quieren acortar la duración. Y esta lucha a veces hace que no siempre los ensayos vayan en la misma dirección. De hecho, si recuerdan, el ensayo de APT salió hace un par de años, lo que comparaba era en pacientes a los que se les implantaba este fármaco activo, pues comparar una duración de 12 respecto a 30 meses. Y aquí, pues al revés de los estudios que hemos visto hasta ahora, lo que salía era que era beneficioso el prolongar la doble integración 30 meses a la hora de reducir eventos isquémicos. Eso sí, a costa de un aumento del riesgo de sangrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que sale de ahí? Pues lo que sale es que seguro que hay un porcentaje de pacientes que se benefician de prolongar la doble terapia, pero todavía no sabemos muy bien cómo seleccionarlos. Exactamente lo mismo con el ensayo Pegasus, que estrictamente sería un estudio de prevención secundaria, no de duración de doble terapia, pero también sale que en pacientes que habían tenido un infarto entre 1 y 3 años antes, el continuar con una dosis de ticagrelor asociada a la aspirina era beneficioso a la reducción de eventos isquémicos, pero también con la contrapartida de aumentar el riesgo de sangrado. Por lo tanto, seguimos diciendo exactamente lo mismo. Seguro que hay un porcentaje de pacientes que se benefician de prolongar la doble terapia más allá de 12 meses. Estamos hablando de pacientes con síndrome coronario agudo. Ahora bien, ¿cómo los seleccionamos? Y a la hora de intentar averiguar cómo los seleccionamos, pues ha habido una fiebre de intentar usar diferentes scores de riesgo para ver, pues mira, el score de riesgo que da más de tanto, a este le voy a prolongar, a este no le voy a prolongar. Bueno, no los vamos a repasar todos, pero sí que creo que merece la pena mencionar el score de APT. ¿Por qué? Porque es precisamente del ensayo de APT que es el que hemos comentado ahora. Es decir, es el único score derivado de un ensayo específicamente diseñado para comparar duraciones de doble terapia. Por lo tanto, es el score que puede tener más validez que otro score diseñado en otro ensayo de otro tipo de características. ¿Qué es lo que nos marca este score? Pues nos dicotomiza a los pacientes en aquellos que tienen un score de igual o más de 2 puntos. En estos pacientes se beneficiarían de prolongar la doble terapia. En aquellos que tengan un score menor de 2, estos pacientes no se benefician de alargarla. Y ya estamos viendo validaciones de este score, del score de APT, en diferentes ensayos, como esta validación en el Prodigy, en el que se observaron los mismos resultados. Es decir, en aquellos con un score alto, igual o más de 2, se beneficiaban de una duración prolongada. En este caso, el ensayo Prodigy eran 24 respecto a 6 meses. En cambio, los del score bajo se beneficiaban de la terapia de duración corta. Y esto sin la contrapartida de los sangrados. Es decir, este score, aplicado en otro ensayo completamente diferente, la aprobación de otro ensayo, también iba bien para separar a los pacientes. Ahora bien, lo que sí que hay que tener claro a la hora de decidir si a un paciente se le prolonga o no se le prolonga la doble terapia es que es una decisión que no se puede tomar en el momento inicial en el que estamos realizando la angioplastia o en el que damos de alta al paciente. De hecho, si vemos, por ejemplo, en el ensayo de APT, que es de donde ha salido el score del que les hablamos, de los 24.000 pacientes inicialmente de los que se hizo screening, menos de la mitad fueron finalmente incluidos en el ensayo. ¿Por qué? Porque se pedía que estuvieran un año sin eventos. ¿Qué se deduce de aquí? Que realmente la decisión de cuánto tiempo debe estar un paciente con doble terapia, si queremos prolongarla, no se puede tomar en la fase inicial. Hay que hacer seguimiento del paciente y cuando acabe la duración de lo que consideremos estándar de doble terapia, entonces decidir si lo continuamos o no según las características que creamos. Por otro lado, hemos hablado de prolongar, vamos a hablar de acortar. ¿Qué es lo que sucede en aquellos pacientes en los que por algún motivo clínico la doble terapia
tiene que ser muy corta. Pues, por ejemplo, tenemos el estudio Zeus. El estudio Zeus lo que hacía era aleatorizar a pacientes a recibir un stent liberador de cetrarolimus, el Endeavor, comparado con un stent metálico, y dividir a los pacientes en categorías de riesgo. Los de alto riesgo de sangrado les iba a dejar solo 30 días. Los de alto riesgo trombótico, pues, digamos, hasta la cirugía o 6 meses como mucho. Los de bajo riesgo de restenosis, 30 días era estable, 6 meses síndrome coronaria aguda. Es decir, estudio un poquito complicado, pero lo que sí merece la pena señalar es que en cualquiera de los escenarios fue más beneficioso el tratamiento con un stent farmacoactivo respecto a un stent metálico. Cabe decir que en más de la mitad de los pacientes la duración de la doble terapia fue de 30 días. Esto quiere decir que en las terapias cortas, por algún motivo clínico que nos aconseje que sea una doble terapia corta del paciente, es mejor este stent farmacoactivo que su equivalente metálico. Ahora bien, en la gráfica de abajo ven el riesgo de stent trombosis al año. Vemos que con el metálico 4%, con el farmacoactivo del 2%, es decir, es más seguro el farmacoactivo, pero las tasas de cualquiera de los dos son bastante más elevadas de lo que uno desearía. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que interpretar esto como que, ojo, que en este stent solo hay que dejar un mes la doble terapia. No, sino que la doble terapia prolongada nos ayudará a prevenir más eventos. Exactamente lo mismo con el Leaders Free. Este estudio le autorizaba a pacientes a recibir el BioFreedom respecto a el equivalente de stent metálico en aquellos pacientes que iban a recibir solo doble terapia durante un mes. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión? Pues bueno, esta ha sido una de las críticas que se ha hecho al estudio porque eran muy variopintos. Es decir, ¿por qué un paciente por tener 75 años ya debe ser candidato únicamente a un mes de doble terapia? ¿No? Los pacientes anticoagulados, los que tienen un síndrome coronario agudo, por ejemplo, las guías recomiendan más de un mes de triple terapia, incluso. Es decir, puede ser controvertido los criterios de inclusión, y sobre todo si tenemos en cuenta cuáles eran los que tenían los pacientes, el 60% eran mayores de 75 años y los anticoagulantes eran el segundo criterio de elección. Es decir, que no tienen por qué ser exactamente pacientes que necesariamente tengan que estar un mes solo con doble terapia. ¿Pero cuál fue el resultado del estudio? Pues exactamente igual. En aquellos pacientes que reciben un solo mes de doble terapia, el stent farmacoactivo más beneficioso que el stent metálico. Si vemos también las tasas de trombosis que tenemos aquí abajo, más de 2% anuales. Ojo que también son tasas elevadas. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que interpretar estos estudios diciendo que si yo decido ponerle este stent a un paciente, indefectiblemente la duración de doble terapia debe ser un mes. No es esa la lectura. La lectura es otra. La lectura es, en aquellos pacientes en los que solo voy a poner un mes de doble terapia por el motivo clínico que yo considere, en estos pacientes es más beneficioso un stent farmacoactivo, en este caso el BioFreedom, que un stent metálico. Si pasamos a terapia guiada por test de función plaquetar, bueno, sabemos que la reactividad plaquetar es un marcador de riesgo. Más reactividad plaquetar, es decir, peor respuesta al tratamiento, se relaciona con eventos isquémicos. Esto es algo de lo que no hay absolutamente ninguna duda, pero ¿cuál es el problema? Esto realmente, este marcador de riesgo, ¿podemos hacer que sea un factor de riesgo modificable? Es decir, ¿podemos conseguir que modificando la estrategia de tratamiento estos pacientes pasen de tener alto riesgo a tener menos riesgo? Pues la verdad es que todo esto se basa en un concepto, que es el concepto de ventana terapéutica. ¿Este concepto qué quiere decir? Que tenemos un valor de reactividad plaquetar por debajo del cual, es decir, los pacientes están muy inhibidos y tienen mucho riesgo de sangrado. Tenemos otro valor por encima del cual los pacientes están poco inhibidos, por tanto, en mayor riesgo de eventos isquémicos. Hay que intentar colocar al paciente dentro de ese punto. Para esto tenemos que asumir que esos puntos de corte obtenidos sean correctos, que no siempre lo son, o, como veremos a continuación, o que sean correctos para todas las poblaciones, y que la estrategia que nosotros hagamos consiga colocar al paciente dentro de esa ventana terapéutica. Ensayos a gran escala que se han hecho de esto, pues han fracasado todos, el Gravitas, el Reclose ACS2, el Trigger, el Arctic, la mayoría de ellos por problemas de estrategia o problemas del punto de corte escogido. ¿Cuáles son las novedades al respecto? Pues bueno, que en el último europeo también se presentaron los resultados del estudio Antarctic. En este estudio, ¿qué es lo que hacía? Pues aleatorizaba a pacientes mayores de 75 años con un síndrome coronario agudo a una estrategia de tratamiento convencional o de tratamiento guiado. ¿Cuál era el tratamiento convencional? Prasugrel 5 miligramos. Aquí ya tenemos el primer problema del estudio. Si es tratamiento convencional, quiere decir el convencional. Y probablemente Prasugrel 5 miligramos no es el tratamiento estándar que ponemos a los pacientes mayores de 75 años. Por lo tanto, ya no estamos comparando con lo que hacemos normalmente. ¿Cuál era la estrategia de tratamiento guiado? Pues era empezar con Prasugrel 5 miligramos y a las 2 semanas, si tenían un exceso de reactividad plaquetar, hacer un upgrade a 10 miligramos.
Si tenían al revés mucha inhibición, pues bajarlo a clopidogrel 75. Fíjense en los puntos de corte, 85 y 208. Después les diré por qué. Pues ¿qué resultado tuvimos en el estudio? Que no había diferencias o no había un beneficio del tratamiento guiado en estos pacientes. Desde mi punto de vista, ¿cuál es la causa de que no haya habido un beneficio? Pues esto que les pongo aquí. De entrada, con esa estrategia de prasugrel 5 miligramos, el 41,8% de los pacientes estaban en el rango que ellos consideraban de ventana terapéutica adecuada. ¿Qué se conseguía con el tratamiento guiado? Pues únicamente pasar del 41 al 66%. Es decir, solo en un tercio de los pacientes que no estaban bien de entrada, bien, quiere decir dentro de la ventana terapéutica, se conseguía meterlos en el rango correcto. ¿Esto qué quiere decir? Que esa estrategia no es la correcta, asumiendo que dentro de esa ventana terapéutica van a estar bien los pacientes. A este respecto, ¿qué podemos decir? Pues bueno, aquí les presento un estudio precisamente hecho en España, en León, hace unos años, en el que se vio que el punto de corte de eventos isquémicos era muy inferior, en este caso 175, al empleado, por ejemplo, en el estudio Antártico que les he enseñado. ¿Esto qué nos plantea? Pues sí, esos puntos de corte son válidos para todas las poblaciones. De hecho, no han sido validados en todas las poblaciones, que es lo que hay que hacer. A este respecto también les pongo pues, un estudio que estamos realizando en este momento desde el Grupo de Trabajo de Trombosis de la Sociedad Española de Cardiología, en la que estamos precisamente buscando los puntos de corte en población española. Estos son datos preliminares, son datos conjuntos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y del Hospital de Bellvitge en Barcelona. ¿Qué tenemos con los primeros pacientes metidos? Pues bueno, tenemos lo normal, con clopidogrel hay mucha variabilidad, muchos pacientes por encima del punto de corte de eventos isquémicos, con prasugrel y ticagrelor la mayoría de los pacientes responden muy bien. Pero si usamos el punto de corte estándar, que es el que les he dicho antes que se recordaban, que era de 85, vemos aquí que entonces el 90% de los pacientes con prasugrel y ticagrelor estarían en riesgo de sangrado. Y eso no pasa en la práctica clínica, eso no es verdad. ¿Qué quiere decir con esto? Que los puntos de corte que se están utilizando para estos ensayos de tratamiento guiado probablemente habría que validarlos antes en cada población y es algo que todavía no se ha hecho. Más estudios que vendrán, el Tropical, que ya veremos si aporta luz en este sentido o no. Y vamos a pasar al siguiente tema, que es el de la rapidez de acción. Rapidez de acción. Rapidez de acción, esto es algo que está bastante de moda en el mundo, podemos decir, de la plaquetología. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque se supone que, sobre todo en contextos como el infarto, cuanto más rápido actúen los fármacos, más eventos isquémicos vamos a prevenir. Aquí ponemos, por ejemplo, un subestudio del Atlantic, que es un ensayo que sí que es verdad que fueron negativos los endpoints principales, en el que vemos que con la estrategia de un pretratamiento más precoz había un beneficio en cuanto a más inhibición plaquetar en las horas iniciales, que se traducía en unos mejores eventos isquémicos en las primeras 24 horas después del evento. Por lo tanto, se deduce que esta inhibición plaquetar superior a las primeras horas puede tener un efecto beneficioso. Nosotros, por ejemplo, estamos mirando qué es lo que pasa con los pacientes con infarto que vienen a nuestro centro. Pues bueno, lo que estamos viendo, hay 5 posibles estrategias: que vengan con clopidogrel, el primer contacto médico, que vengan con prasugrel, el primer contacto médico, o que vengan con ticagrelor, el primer contacto médico. O que vengan con clopidogrel y se les haga switch a prasugrel al acabar el procedimiento, o que vengan con clopidogrel si se les haga switch a ticagrelor en el primer momento. ¿Qué es lo que hemos observado? Pues efectivamente con prasugrel o con ticagrelor hay más inhibición plaquetaria que con clopidogrel, pero yo creo que el dato más interesante es que si se da en el primer contacto médico el nuevo antiagregante, en las primeras horas post-angioplastia primaria hay un beneficio importante en cuanto a inhibición plaquetar que si se da el nuevo antiagregante al acabar el procedimiento con una estrategia de switch. ¿Qué podemos sacar de aquí? Que si estamos seguros de que es un infarto y le queremos dar un nuevo antiagregante, probablemente cuanto antes mejor. Ya a título de curiosidad, con el contexto de rapidez de acción se están probando pues, bueno, muchas estrategias, como por ejemplo lo de machacar las pastillas de ticagrelor, el estudio Mojito, todos tienen nombres bastante curiosos, que machacadas y disueltas, pues bueno, tiene un efecto un poquito más rápido que si tragamos la pastilla. Con prasugrel exactamente lo mismo, el estadio crash. Esto puede ser útil, por ejemplo, en pacientes que no pueden tragar, en pacientes que estén comatosos con muerte súbita. De aquí es el estudio Ticoma, que ha probado que esa estrategia de administrar por sonda nasogástrica el ticagrelor machacado consigue unos niveles de inhibición plaquetaria buenos y de manera rápida. Y este último, que salió en el último europeo y un poquito ya en plan gracioso lo pongo, es el estudio Cheers, que le pusieron el nombre por el estudio Mojito, nos confirmó el investigador, que básicamente lo que dice es que si uno mastica y entretiene en la boca las pastillas de ticagrelor, en lugar de tragárselas, tiene dos beneficios. Uno, que actúa más rápido, y el segundo, que tiene sabor a caramelo de naranja.
según decía él. El que lo quiera probar, pues que se sienta libre de hacerlo. Pero, bueno, son diferentes estrategias que a veces yo creo que son un poco tontería para intentar conseguir más rapidez de acción. Porque si uno quiere más rapidez de acción, lo que se tiene que ir probablemente es a fármacos con otras características, como puede ser un fármaco endovenoso. En este caso les voy a hablar los últimos 5 minutos del Cangrelor. Cangrelor, estamos siempre diciendo que viene, nunca acaba de venir, pero bueno, ahora parece que ya va a acabar viniendo. Cangrelor es un análogo del ATP, también es un antagonista del P2Y12 y es endovenoso, con unas características farmacológicas extraordinariamente atractivas, que es un inicio de acción prácticamente instantáneo, una muy potente inhibición plaquetar y que su efecto se recupera entre 60 y 90 minutos, es decir, a cabo de 60 y 90 minutos ya ha desaparecido su efecto, lo cual lo hace un fármaco muy atractivo en determinadas circunstancias. Hay que tener en cuenta que es un fármaco muy potente y que por interrelación de las vías de señalización plaquetar afecta a todas las otras vías también, es decir, no es como dar un Prasugrel o un Ticagrelor, es como dar bastante más. No llega a ser un 2-BTSA, pero es un fármaco muy potente que habrá que vigilar los riesgos de sangrado. El ensayo con el que pivotal, con el que se ha llegado a la aprobación del estudio es el Champion Phoenix, que aleatorizaba pacientes a Cangrelor o clopidogrel, ya sea el clopidogrel antes o después del intervencionismo, y en todos los escenarios clínicos, que salió pues un beneficio en las primeras 48 horas del tratamiento con Cangrelor. Aunque sí que fue un poquito decepcionante que no se vio un beneficio mayor en los pacientes de alto riesgo, que era lo que uno se esperaba de un fármaco más potente. El beneficio fue bastante equilibrado. ¿Qué es lo que se ha hecho más con Cangrelor? Pues también se ha probado con una estrategia de bridging, es decir, en aquellos pacientes que no les quiero quitar la doble terapia porque me da miedo por X características y el paciente, por ejemplo, va a ser operado, pues lo mantengo con Cangrelor hasta unas poquitas horas antes de la intervención y así no corro el riesgo de eventos isquémicos al retirarlo y me va protegido a la operación. Y eso se ha visto que no aumentaba después el riesgo de sangrado de la cirugía. El Cangrelor en el 2015 ha recibido aprobación para su uso tanto en Estados Unidos como en Europa y en el contexto de pacientes que no hayan recibido, que vayan intervencionismo, que no hayan recibido un antagonista oral previo y que no esté indicado o que no se considere deseable ponérselo ni tratar con un 2B3A. Ese sería un poco el resumen de la indicación y como tal fue reflejado en las guías de escasez. Ahora bien, ya veremos después en qué contexto los utilizamos más o menos. Sí que hay que decir que hay que tener cuidado con Cangrelor a la hora de hacer, digamos, la transición al fármaco oral, porque es un fármaco reversible que al estar recirculando no dejará que los fármacos irreversibles se unan al receptor y por lo tanto puede haber problemas de un vacío de inhibición plaquetar. Aquí tenemos, por ejemplo, la línea, cuanto más abajo estés, más inhibición plaquetar. Esto es si damos clopidogrel. Bueno, a las 2 horas tenemos mucha inhibición plaquetar. Si damos infusión de Cangrelor y al mismo tiempo le damos al principio de todo una carga de clopidogrel, el clopidogrel no se ha unido por el efecto que les he dicho, por lo tanto, al acabar la infusión de Cangrelor no tendremos ninguna inhibición plaquetar. En cambio, si lo damos al acabar, sí que tendrá su efecto. Es decir, una vez que dispongamos de Cangrelor, sí, finalmente acaba llegando, hay que tener cuidado con cómo hacemos la transición a los fármacos orales. ¿Cómo hay que hacerla? Pues en resumen, hay que hacerla de la siguiente manera. Si queremos pasar a una tienopiridina, ya sea clopidogrel o prasugrel, hay que hacerlo al final de la infusión del Cangrelor. Si en cambio queremos pasar a ticagrelor, son fármacos los dos reversibles con distintos puntos de localización de acción, no habría problema y se puede dar en cualquier momento. Estas son cosas que habrá que tener en cuenta una vez que dispongamos del fármaco y empecemos a utilizarlo. Otros fármacos en desarrollo, pues bueno, tenemos antagonistas del receptor de trombina endovenosos en desarrollo, ya veremos si acaban llegando o no para acabar de complicarnos la vida a la hora de escoger fármacos. Así que, como conclusiones, prasugrel y ticagrelor en el infarto son mejores que clopidogrel, pero todavía no tenemos evidencias firmes de diferencias entre ellos. El Praga 18 claramente no nos ha sacado de dudas. Duración de la doble terapia. Bueno, los scores pueden ayudarnos en la decisión, aunque sin duda el juicio clínico es lo más importante. Y lo que sí que está claro es que si hay que prolongar la doble terapia, esa decisión no se puede tomar al principio, tiene que ser en el seguimiento. Y que ojo que la duración de la doble terapia no depende del dispositivo. Insisto mucho en esto porque a veces comentamos, no, si le pongo tal stent con tanto es suficiente. No, no es esa la idea de estos estudios. Terapia guiada por test de función plaquetar. Todavía seguimos sin tener un beneficio clínico demostrado de una estrategia guiada y yo creo que tenemos que replantearnos toda la investigación al respecto a la hora de validar puntos de corte y conseguir estrategias que realmente pongan al paciente en una ventana terapéutica. Rapidez de acción en el contexto del infarto con los nuevos antiagregantes, mejor en el primer contacto médico que con estrategia de switch. Y de futuras opciones, pues bueno, únicamente lo que les he comentado de Cangrelor, que yo creo que es un fármaco que nos falta en el arsenal terapéutico
tener un fármaco endovenoso con un inicio de acción rápido, con una eliminación muy rápida. Yo creo que sí que puede aportar al tratamiento que hagamos de los pacientes. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Acércate, José Luis, acércate, siéntate. Vale, yo creo que has presentado muy bien y además has resumido muy bien las diferencias o la ventaja que tienen TICA y Prasugrel respecto a Clopidogrel, ¿no? Es más potencia, más rapidez, más consistencia, también más hemorragias. Mi duda o mi pregunta es, sí que hay la percepción de que quizás Prasugrel sea algo de más riesgo, sangran más, pero ¿hay alguna evidencia o hay algún dato indirecto? Por ejemplo, en el PRAC 18 has mostrado los datos de idéntica eficacia, no sabemos si el riesgo de sangrado fue igual con uno con otro, y esto sería en el corto plazo. Y a largo plazo, ¿crees que hay alguna diferencia entre prolongar la doble antiagregación con clopioprasu, que sería el DIPT, o con ticagrelor? Sí, respecto al primer punto, en el PRAC 18 no había diferencias en cuanto a sangrado. Y respecto al largo plazo, pues es evidente que con Prasugrel y ticagrelor va a haber más riesgo de sangrado que con Clopidogrel, de eso no hay ninguna duda. Ahora bien, entre ellos, si hay diferencias o no, pues es una pregunta muy difícil, de la que yo creo que todavía no hay respuesta. ¿Por qué? Si uno, de hecho, mira estudios farmacodinámicos a largo plazo, de hecho, tiene más potencia inhibitoria a largo plazo ticagrelor que Prasugrel. Diferencias pequeñas, pero sí que son un pelín significativas. Entonces, yo creo que todavía nos hacen falta datos buenos de registros para ver realmente si eso se traduce en un aumento o en una diferencia entre los dos de sangrados. Yo lo que sí que creo es que a largo plazo, prolongar con Prasugrel y ticagrelor, tienes que estar muy seguro de que el paciente va a obtener un beneficio para hacerlo, porque probablemente el riesgo de sangrado no merezca la pena correrlo. Antonio, creo que quieres comentar. Sí, bueno, mientras aparecen las respuestas de las dos preguntas que hemos tenido, yo te voy a traspasar algunas de las preguntas que nos lanza la audiencia a través de la aplicación. Hay una pregunta que es muy general, pero que yo creo que es importante desde el punto de vista clínico, que es muy concreta. Dice, ¿es correcto esperar a la coronariografía para administrar la doble antiagregación en los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST? Bueno, ahí estamos con la duda siempre del pretratamiento o no. Como íbamos un poquito justos de tiempo, no he presentado las últimas diapos, de hecho, que tenía, pero va a haber un estudio que es el estudio Dubius, por la parte de la Sociedad Italiana de Cardiología, en que va a evaluar de manera precisamente esta estrategia. Desde mi punto de vista, pese a que el pretratamiento sea la práctica generalizada que hacemos en todos los síndromes coronarios agudos y en el segmento ST, no debería administrarse en todos los pacientes. Pero que un paciente de alto riesgo sí que se beneficia de iniciar cuanto antes, no ya el tratamiento, sino el tratamiento antiagregante que le corresponde, pero en un paciente de muy bajo riesgo, yo creo que no se debe manejar igual. Un paciente, una angina inestable de muy bajo riesgo, yo creo que no se beneficia de iniciar doble antiagregación y anticoagulación en el primer momento. Porque dentro de la escasez hay un espectro suficientemente amplio de pacientes para decir claramente que yo creo que no se benefician todos del pretratamiento. Bien, muchas gracias. Perdona, Héctor, antes, porque no se nos pase comentar, lo habéis visto fugazmente en las pantallas, que en la primera pregunta sobre cuál es el antiagregante que utilizamos fundamentalmente en los pacientes con infarto con elevación del ST, un 60% era Prasugrel, lo habéis visto, y yo creo que era en torno a un 20 o 25, aquí lo tenéis, 25% ticagrelor y un 15% Clopidogrel. Es justo que lo comentemos, Héctor. Sí, yo quería plantearte el concepto este de pretratamiento. No es un concepto centrado en el hemodinamista, es decir, que estás pretratando. Es un paciente que ya tiene un síndrome coronario agudo, que ya tiene un trombo. Es tratamiento precoz frente a tratamiento. Es decir, todavía el 40% de los pacientes con síndromes coronarios agudos no reciben angioplastia Austen. Entonces no estás pretratando, estás tratando antes del intervencionismo o más tarde. Yo creo que el pretratamiento es un concepto que a mí me parece equívoco. Por eso he hecho la corrección, porque estoy de acuerdo en este aspecto. No estoy pretratando
el intervencionismo, no, lo que estoy tratando es el síndrome del paciente. Claro, por eso digo. Me parece que sí que es verdad que se utiliza el término, podemos llamar... Sí, no, es el término rutinario, pero que a mí me parece que es un término que se ha generalizado, pero es completamente incorrecto. Posiblemente. El paciente ya tiene el problema. No estás preparando el intervencionismo, estás tratando al paciente, estoy de acuerdo. Es cierto que un 50-60% acaban con stent, también es cierto, pero bueno, la realidad es que el problema lo trae puesto. Dentro de, estábamos hablando de antiagregantes dentro del intervencionismo, eso también es cierto. No has mencionado los anti-2B3A. Los anti-2B3A han ido en retroceso, pero todavía se utilizan en una proporción sustancial de casos. Mi pregunta es, si tú crees que si Cangrelor se comercializa va a reemplazar a los anti-2B3A, tiene otro papel, tiene otro escenario, nos va a hacer cambiar precisamente el timing del inicio de la antiagregación oral. ¿Cómo lo verías tú posicionado? ¿Cuál crees que sería...? A ver, evidentemente es especulativo lo que vamos a decir. Sí, por supuesto. Pero yo creo que los 2B3A sí que es verdad que se siguen utilizando, pero cada vez, digamos, van más en desuso, eso es cierto. Y el Cangrelor no debería tener las mismas indicaciones que el 2B3A. Una cosa es, digamos, inhibir una vía de señalización en concreto, pese a que afecte a las otras, como he enseñado, pero el 2B3A siempre va a ser más potente que un fármaco que vaya dirigido a una sola vía. Entonces, yo creo que debería utilizarse en, digamos, escenarios un pelín diferentes. Ahora bien, ¿qué es lo que creo que va a suceder en la realidad si se comercializa? Que el uso de Cangrelor hará que todavía se usen menos los 2B3A y probablemente o posiblemente queden más restrictivos todavía al uso como bailout. Sí, mira, estamos mal de tiempo, pero yo creo que tenemos que comentar el resultado de esta pregunta y me gustaría, José Luis, que nos dieras tu opinión. Esta es una pregunta sobre el switching, el cambio de tratamiento de aquellos pacientes que vienen con clopidogrel a la sala de hemodinámica con un síndrome coronario agudo, con o sin elevación del ST, y la respuesta mayoritaria ha sido que escasamente menos de un 10% de los que han respondido cambian a uno de los antiagregantes más potentes. ¿Cuál es tu práctica y qué opinas de si esto refleja o no lo que tú crees que sucede en la realidad, si está bien, en fin, ¿cuál es tu interpretación de esto? Sí, en nuestro caso es más frecuente hacer el switch en el contexto del infarto con elevación del ST en la angioplastia primaria que en el escasez. En el contexto de la angioplastia primaria, pues bueno, el primer contacto médico pues no siempre está hecho por un cardiólogo y demás, y yo creo que en ese contexto todavía siguen viniendo demasiados pacientes con clopidogrel. Entonces sí que es verdad que en la sala de hemodinámica, ya teniendo la ventaja de ver todo, pues ahí es más frecuente hacer el switch. En el escasez, yo creo que sí que es más frecuente que vengan ya pretratados, en este caso con ticagrelor, que no con un nuevo antiagregante en el contexto de la primaria. En nuestro caso estamos haciendo switch aproximadamente entre el 30 y 40 de los pacientes globales ahora. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis, gracias por haberte ceñido al tiempo. Hemos recuperado además parte del retraso que teníamos o que venía acumulado y ya me avisan que está el caso preparado, o sea que vamos a continuar con el programa. Muchas gracias.